Nosotros somos el grupo número 3, conformado por David Julián Bustos, Rubén Darío Guarnizo, Santiago Rodríguez, Nicolás Arevalo, Ángel Mateo González, David José León Aroca. Y pues les vamos a presentar lo que corresponde al tema de bosques aleatorios. Los árboles de decisión son a veces los bosques aleatorios, por tanto vamos a hacer una introducción a estos. Estos representan como tal una función que toma como entrada un vector de valores de atributos y vuelven un único valor de salida. Los valores de entrada y salida pueden ser discretos o continuos y a su vez las salidas pueden ser dos o más de dos. Para el caso que mostramos en la imagen vemos que la salida tiene exactamente dos valores posibles, a lo que llamaremos una clasificación booleana. El árbol llega a su decisión realizando una secuencia de pruebas sobre los ejemplos o las entradas y podemos evidenciar tres componentes principales. Los nodos internos son las pruebas que realizamos basados en un atributo de la entrada, las ramas están etiquetadas con los posibles valores del atributo y los nodos hoja especifican los valores finales que devolver la función. El árbol de la derecha corresponde a uno construido a partir de un conjunto de ejemplos para tomar la decisión si esperar o no una mesa de un restaurante, siguiendo pues unas preguntas establecidas, como si tenemos hambre, el tipo de comida que sirve en el restaurante o el tiempo de espera estimada por el host. El objetivo de utilizar el árbol de decisión es crear un modelo de entrenamiento que pueda usarse para predecir la clase o el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión inferidas a partir de unos datos. Como nos interesa la construcción del árbol, el truco va a estar en decidir qué preguntas hacer en cada paso para ver los datos de manera correcta, por así decirlo. Entonces siempre se prueba primero el atributo más importante, es decir, el que marca la mayor diferencia en la clasificación del dato. Por ejemplo, acá tenemos los datos con los que se construyó el árbol que mostré antes y se evalúa cómo se dividirían los datos si se usaran las preguntas de qué tipo de comida es o qué tan lleno está el restaurante. Y como podemos ver, si usáramos el tipo de comida, no nos permitiría casi distinguir los ejemplos entre positivo y negativo, mientras que la división en qué tan lleno está hace un buen trabajo para separar los ejemplos positivos y negativos, es decir, si me quedo o no. De este modo, esperamos llegar a la clasificación correcta con un número reducido de pruebas, lo que significa que todos los caminos del árbol serán cortos y en su conjunto será poco profundo. Ahora, para seleccionar qué atributo colocar en la raíz son los diferentes niveles del árbol, hay diferentes enfoques. Por ejemplo, la entropía, que es la suma sobre todas las clases de la probabilidad de cada clase multiplicada por el logaritmo de la misma. En el ejemplo, el conjunto de arriba es menos puro, más confuso y tiene una mayor entropía, que a su vez significa más información. Por otro lado, si vemos el conjunto que solo tiene puntos rojos, no se puede extraer mucha información de él. En la división del árbol, el objetivo es pasar de un conjunto de datos confuso a dos o más subconjuntos más puros, es decir, pasar una entropía cada vez más pequeña en cada selección. Luego tenemos la ganancia de información, que básicamente es la diferencia de la entropía antes y después de la división. Si la ganancia de información es un número positivo, significa que pasamos de un conjunto de datos confuso a una serie de subconjuntos más puros. En cada paso, pues elegiríamos dividir los datos en la característica con el valor más alto de ganancia de información. Un algoritmo que aplica esta medida pues es el ID3. Por otro lado, la medida de impureza que utiliza el CART, que vamos a ver más adelante, el algoritmo CART, es el índice de Gini, que se basa en la impureza de Gini, la cual es uno menos la suma de los cuadrados de las probabilidades de clase en un conjunto de datos. El índice de Gini se define entonces como la suma ponderada de la impureza de Gini de los diferentes subconjuntos después de una división, donde cada porción se pondera por la relación del tamaño del subconjunto respecto al tamaño del subconjunto de datos principal. Según esto, la característica con el menor índice de Gini se utiliza como la siguiente característica de división. El algoritmo CAR con el que vamos a crear los árboles de decisión permite hacer no solo clasificación, sino también regresión, de manera que para el caso de la clasificación se usa el índice de Gini y en la regresión se usa el MCR. Ahora vamos a ver el algoritmo. Para la construcción del árbol existen varios algoritmos, pero podría decirse que se orientan hacia unos pasos o unos principios básicos. Aquí vamos a ver el CAR porque es el que se usa para hacer regresión y clasificación. Entonces se parte con todas las observaciones en un solo nodo. Para el caso del CAR, donde las variables son numéricas, vamos a tomar esos datos, los ordenamos y calculamos todos los posibles umbrales, es decir, los valores intermedios entre cada par de características adyacentes. Luego, utilizando el índice de Gini o el MCR u otras medidas si se tienen categóricos como la ganancia de información, se encuentra la mejor división entre todas las divisiones posibles en todos los predictores o preguntas que tengamos. Con esto encontramos el umbral que genera el menor costo, el menor índice, y ese se selecciona para dividir el nodo en nodos descendientes. Y por último, queda repetir ese procedimiento con todos los subnodos que no sean hojas hasta que lleguemos a un criterio de parada. Estos criterios de parada nos ayudan a controlar que el árbol no sea demasiado profundo y, por ejemplo, que se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento. Usualmente se usa el mínimo de datos por cada hoja o el mínimo de datos en un nódulo o una partición.
Vale, para ver la clasificación con árboles de decisión vamos a usar CART, que sería Classification and Regression Tree. Hay que recordar que para llegar a la clasificación los árboles son bastante intuitivos, ya que basta con hacer una serie de preguntas que se han diseñado para un dato sobre un conjunto de datos de entrenamiento. Ahora vamos a ver bien cómo se calcula el índice Gini, cómo se suben las divisiones del árbol en la construcción. Entonces tenemos este conjunto de datos para clasificar el clima entre lluvioso o soleado y estas claves dependen de dos variables numéricas que son viento y humedad. Como que trabaja con variables numéricas, si tuviéramos características nominales, o sea que no tienen ningún orden, usaríamos one-hot encoding, donde se crea una variable binaria para cada característica categórica. El 0 representa la ausencia y el 1 la presencia de la categoría. En la imagen, ahora tenemos una nueva columna para cada clase que existe en la columna de company. Y sencillamente hemos creado variables ficticias que el modelo puede evaluar fácilmente y de forma justa si existe una relación predictiva. Para este caso, igual pues todas las variables son numéricas y vamos a ver cómo procede la selección de los atributos y los umbrales de los que hablaba. Entonces, empezando con el viento, se deberían ordenar todos los datos que tenemos, sacar el valor medio entre cada uno y esos van a ser nuestros umbrales. Ya con esos umbrales, lo que vamos a hacer es tomar cada predictor o cada clase y calcular el índice Gini como un puntaje que depende de la impureza de los nodos hijos. La impureza de cada nodo se obtiene como uno menos la suma de los cuadrados de las probabilidades de cada categoría. Por ejemplo, para el nodo hijo que vemos para el caso de que el viento sea menor a 3,55, sería uno menos la probabilidad de que el día sea soleado, dado que el viento es menor a 3,55, que sería 3 novenos al cuadrado, más la de que el día sea lluvioso, que sería 6 novenos al cuadrado, y la impureza nos daría 0,44. Y para el índice Gini vamos a calcular el producto entre la impureza Gini y la relación de los datos en el nodo después de la división y antes de este, es decir, en el padre para cada hijo, y esos resultados se suman. Entonces para un hijo teníamos impureza de 0,44, para el otro de 0, y esos valores se multiplican por el número de ejemplos que están dentro del umbral sobre los que se tenían antes de la división, es decir, 0,44 por 9 décimos para el primer caso y 0 por un décimo para el segundo. Eso se suma y nos daría 0,396. ¿Qué buscamos? Minimizar ese valor. Entonces, probamos con todos los umbrales y predictores para encontrar el nodo que divide mejor el problema. Luego el índice de 0,464 para humedad y el umbral de 466 sería peor que el que calculamos previamente. Una vez seleccionamos el nodo, hacemos el split y repetimos el proceso con los nodos que nos quedan hasta alcanzar el criterio de parada. Este es un ejemplo de un árbol de decisión que se construye a partir del conjunto de datos de la izquierda. Como podemos ver, las dos variables son fuerza y letalidad y ahí se muestran los mejores umbrales. Por ejemplo, que la fuerza sea menor a 6,5 o no. Y se construye una estructura que nos permite clasificar los datos, que en este caso sería si un individuo es demonio o cazador de demonios. El video que tomamos esto explica súper sencillo el proceso por si quieren darle un vistazo. Acá estaría la clasificación de un ejemplo. Entonces, un individuo que tiene 13 de fuerza y 17 de letalidad y simplemente se recorre el árbol siguiendo las preguntas que construimos. Aquí hay otro ejemplo que seguramente varios ya hemos visto del curso de introducción a sistemas inteligentes cuando vimos árboles de decisión. Se construye con scikit-learn y a partir del Iris Dataset, que consiste de la longitud de los pétalos y sépalos de tres tipos diferentes de iris, que son setosa, versicolor y virgínica, y pues la diferencia es que este usa el criterio de selección como la entropía. Entonces ahí está el enlace. Y algo importante que mencionar, que se detallará más adelante, y es que los árboles de decisión que se entrenan con cualquier dato de entrenamiento corren el riesgo de sobreajustar los datos de entrenamiento. Y para disminuir esto, uno de los métodos es la poda del árbol, que consiste en recortar las hojas hasta que se quede más pequeño y se reduzca el problema. La técnica pues más sencilla consiste en podar las partes del árbol que suponen una menor ganancia de información, y un enfoque alternativo consiste en podar el árbol para maximizar el rendimiento de la clasificación en un conjunto de validación, o sea, conjunto de datos con etiquetas conocidas que no se utilizó para entrenar el árbol. Bueno, ahora pasamos con el tema de regresión con árboles de decisión. Como se ha mostrado anteriormente, los árboles de decisión son útiles para diversos problemas de clasificación en donde se puede categorizar diferentes grupos y hacer predicciones en base a ello. Sin embargo, hay más ventajas en este tipo de árboles, y es que estos también pueden realizar problemas de regresión para poder hallar conclusiones y predicciones con respecto a variables continuas mediante reglas de decisión derivadas de múltiples características. Aquí también se puede incluir que esto es una técnica de aprendizaje supervisado. No obstante, para entender mejor la tarea de regresión lineal en árboles de decisión, hay que preguntarse qué es la regresión lineal en términos de Machine Learning.
Precisamente se puede considerar como un algoritmo basado en el aprendizaje supervisado, visto también como una ecuación de línea recta, que sirve principalmente para hallar predicciones de variables dependientes en base a la relación de las variables independientes que se encuentran en estudio. Los modelos de regresión lineal que se construyen pueden variar debido al tipo de relación que hay entre variables independientes, pero pese a esto, el objetivo de su tarea nunca va a cambiar. Un breve ejemplo sería la predicción del costo de una casa a partir de sus variables. En este caso, es a partir del área de la casa y de la antigüedad de la casa. Todas estas variables la pasamos al modelo y obtenemos el costo mismo de la casa. Por ejemplo, también tendríamos la relación que existe entre el salario de una persona junto con su experiencia laboral. Cabe mencionar que la regresión lineal hace parte de una ecuación de recta de la forma y o f de x igual a teta 1 más teta 2 por x, en donde teta 1 es el corte, o mejor dicho, la intersección con la recta, y teta 2 es el coeficiente para x. En este caso debemos destacar la función de costo. Esta es precisamente la diferencia o margen de error que hay entre los valores reales y los valores predichos. Su fórmula es 1 sobre n mayúscula, donde n mayúscula es la cantidad de datos totales, multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n, por la diferencia del dato real menos la predicción. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ya una vez dada esta breve introducción a la regresión, ahora pasamos a los árboles y a ver cómo estos se aplican. Entonces, al igual que con los problemas de clasificación para ejercicios de regresión lineal, el procedimiento es similar, solamente que cambia algunos de sus criterios y también el tipo de dato al que apuntan. En este caso, el árbol usará, como os había dicho, para variables continuas, ese será su tipo de variable. Y también se aplicará la fórmula del error cuadrático medio. Con respecto a lo demás, se sigue el mismo procedimiento. En ese sentido, voy a describir brevemente los pasos para crear el algoritmo o el árbol para este tipo de problemas. Entonces, primero se deben calcular los posibles umbrales, que son los valores intermedios entre cada par de variables adyacentes. Posteriormente, se obtienen las particiones de cada sector y se calcula el error cuadrático. En tercer paso, se calcula la función de costo y se escoge el mejor umbral. En ese sentido es el menor valor posible, es decir, el que tenga el menor valor posible. Y ya por último, se hace iterativamente los pasos 1 y 3 hasta llegar al criterio de parada. Es decir, se debe ejecutar los mismos pasos hasta que donde se haya indicado se parará ahí. ¿Qué es el criterio de parada? El criterio de parada es básicamente una forma de delimitar el crecimiento del árbol o la ejecución del algoritmo, es decir, un número limitado de iteraciones o un número limitado en el piso del árbol como tal. Ya con esto, este tema visto, pasamos a la introducción a los bosques aleatorios. Entonces, ¿qué se puede decir? Actualmente los bosques aleatorios son uno de los algoritmos más usados y más eficaces en la solución de problemas de Machine Learning. Pero, ¿cuál es el porqué de su popularidad? Eso es debido a un gran problema que tienen los árboles de decisión por el desequilibrio entre el bias y la varianza. El bias es la diferencia entre los valores predichos y los valores reales. Si en determinada situación esta llega a ser muy alta, o sea, el bias, podemos decir que hay un problema de ajuste. Asimismo ocurre con la varianza, la cual hace referencia a la sensibilidad del modelo en un conjunto de específicos datos. Esto significa que si con datos atípicos hay un cambio drástico, significa que hay un desnivel en la varianza y que por ende este no se ajustaría a los diferentes sets de datos. Por otro lado está el overfitting que ocurre en los árboles de decisión. Este es un problema que limita la precisión de cualquier modelo estadístico al sobreajustarlo con un gran ruido de datos. Más precisamente, este problema ocurre al hacer una gran cantidad de particiones cuyas diferencias sean muy pequeñas. Esto confunde al modelo al momento de introducir nuevos conjuntos de información, puesto que al tener áreas muy pequeñas, el nuevo valor introducido puede ser clasificado en dos grupos simultáneamente
sin que estos tengan algún tipo de relación, dañando cualquier tipo de predicción precisa. Es por esto mismo que se usan los bosques aleatorios, que como su nombre indica, al referirse al bosque se refiere a un conjunto de árboles de decisión, ya que implica una mayor cantidad de posibilidades al clasificar o predecir un dato, puesto que se tienen múltiples modelos que evalúan la nueva entrada. Estos bosques se crean bajo métodos de ensamble, los cuales buscan, mediante el uso de varios modelos, el equilibrio entre el bias y la varianza. Dos de los tipos más conocidos de ensamble son el bagging, el cual consiste en la creación de varios modelos a partir de los subconjuntos del set de datos original, en donde cada árbol da su predicción y se toma la media de las respuestas para dar un resultado final. Aquí precisamente podemos encontrar el modelo Forest. El otro método es el boosting, el cual consiste en un aprendizaje secuencial en donde se aplican modelos simples, weak learners, que van aprendiendo de los modelos anteriores y al igual que en bagging se toma la media de las predicciones. Pese que a los dos modelos, o bueno, los dos métodos buscan el mismo resultado, tienen pequeñas diferencias, como por ejemplo el bagging se emplean modelos con poco bias y mucha varianza, aparte de que sus modelos son totalmente distintos unos a los otros. Mientras que en el boosting es todo lo contrario, se controla más la varianza que el bias, siguiendo, como ya se había dicho, una secuencia de modelos. Sin embargo, en ambas se encuentra una gran reducción del error total, diferenciándolos de los modelos sencillos anteriormente vistos, es decir, que el bosque es mucho mejor que utilizar un simple árbol. Ahora, debemos tener en cuenta que ambos métodos son muy útiles. Sin embargo, por excelencia y rendimiento, se aplica preferiblemente el método de Bagging, el cual se va a explicar a continuación. Entonces, ¿cómo se implementa? En principio se toma un set de datos, con ello y viendo la densidad de datos se da como parámetro la cantidad de árboles a generar, que por recomendación y promedio se encuentran entre un rango de 100 a 200. Posteriormente se crea un subset de datos, ya sea aplicando un muestreo o un bootstrapping, el cual es una técnica de remuestreo para construir intervalos de confianza, que en este caso se aplica al tomar las filas del set original, produciendo nuevos subsets. Y a partir de estos subconjuntos o subsets de datos formamos cada árbol hasta llegar al límite propuesto. Y con ello, a medida que lleguen los datos, se hace una evaluación conjunta y la medida de los resultados será la predicción al modelo. Con ese tipo de bosques se puede llegar a resolver tanto problemas de regresión como de clasificación, los cuales veremos con más detalle en la siguiente parte de la presentación. Clasificación y regresión con bosques aleatorios. La clasificación y regresión con los bosques aleatorios no es muy distinta de lo que veníamos haciendo. Simplemente que ahora vamos a tomar muchos árboles y va a tener que haber una forma de hallar un valor concreto para el resultado de esa multitud de árboles. En el caso de la regresión, lo que tenemos es que se hace una suma ponderada de los resultados de cada uno de los árboles. Por ejemplo, como podemos ver en la gráfica, el input sería nuestro vector de variables aleatorias, x, pasado por cada uno de los árboles que conforma el random forest. Luego de que cada árbol haga su proceso y dé un resultado final, lo que se hace es sumar todos esos resultados de cada uno de esos árboles y dividirlos por el número de árboles que tiene nuestro modelo como tal. Eso nos daría un resultado Y que sería cuantitativo. Cabe también aclarar que los nodos de las hojas son valores, ¿no? Cada árbol tiene unos nodos hoja y esos nodos hoja van a ser valores numéricos como tal. En cuanto a la clasificación, aquí varía un poco y es que los resultados de cada uno de los árboles van a ser diferentes tipos de clases. Entonces, como vemos en el gráfico, nuestra variable entra otra vez nuevamente x, vector de variables aleatorias, pasa por cada uno de los árboles y nos arroja una clase a la cual puede pertenecer esa entrada dada.
Por ejemplo, para el árbol 1 es K1, para el árbol 2 K2 y así hasta el árbol NKN. Cada una de estas clases va a contar como un voto para la decisión final. Estos votos se mirará cuál tiene la mayor cantidad de votos, la clase con mayor cantidad de votos, y ese será nuestro resultado final de predecir en qué clase está nuestro vector de entradas X. Algo también importante a mencionar es que esta salida es cualitativa, es decir, pertenece a un valor de un grupo de clases y que los, no, los árboles tendrán nodos hoja y esos nodos hoja serán un grupo en específico de esa cantidad, de ese grupo de clases que hay. Bueno, empecemos aquí exponiendo algunos problemas de de los árboles de decisión. Entonces, el primero de ellos es que los árboles de decisión son sensibles a los datos de entrenamiento. Esto quiere decir que si cambiamos, así sea mínimamente un poco el conjunto de entrenamiento, el árbol que va a salir de él va a ser completamente distinto. Mm, entonces eso quiere decir que estos árboles tienen una alta varianza. Eso quiere decir que son muy dependientes a los datos de entrenamiento. Entonces, viene aquí entonces el Random Forest a solucionar este problema y es que podríamos generar una cantidad de árboles grandes, muchos árboles con diferentes variables de entrada para entrenamiento, o sea, es decir, las variables con las que, los datos con los que se van a entrenar los árboles. Y podemos combinar los resultados de cada uno de estos árboles para obtener una menor varianza para nuestros modelos. Aquí vamos a ver un ejemplo de clasificación. Tenemos el siguiente dataset. Están 5 registros con 5 características esenciales: X0, X1, X2, X3 y X4. Y nuestro valor Y, que es un tipo de clase a la cual va a pertenecer cada uno de esos registros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser, dado una nueva entrada, predecir a qué categoría va a pertenecer ese nuevo registro, a la categoría 0 o a la categoría 1. Entonces empezamos con el algoritmo de Random Forest. En este se escogen sets de datos aleatoriamente y también se escogen aleatoriamente los registros. Aquí escogimos, por ejemplo, como vemos en la primera partición, un 2, 0, 2, 4, 5, 5 con las características X0 y X1. Esos son los registros con las características. Así hacemos con cada una de las demás conjuntos de datos. Aquí escogimos solamente 4, pero normalmente se usan bastantes y es algo que vamos a ver más adelante, que es llamado el bagging. Entonces, ¿qué hacemos con esos conjuntos de datos? Para cada conjunto de datos vamos a hacer su propio árbol de decisión. Estos árboles de decisión los podemos ver abajo de cada uno de los conjuntos de datos. Y ya teniendo estos conjuntos de datos, estos árboles ya hechos, vamos a introducir un nuevo registro al modelo. Vemos los resultados en la parte de abajo de cada uno de los árboles. Para primeros 1, segundo 0, tercero 1 y cuarto 1 también. Como la mayoría de los votos fueron a 1, entonces el registro nuevo se va a estar clasificando en la clase número 1. En cuanto a la regresión, aquí cambian un poco las cosas, ya que nuestra variable objetivo va a ser un número continuo.
En este caso, lo único que cambia de la tabla anterior es nuestra variable objetivo, que es y. Ahí tenemos los datos, hacemos la misma separación que hicimos antes y hacemos otra vez los árboles de decisión correspondientes a los conjuntos de datos que vemos acá. Introducimos nuevamente el nuevo registro y los datos que nos dan cada uno de los árboles es 1,78 primero, más 2,78 segundo, más 1,35 el tercero, más 2,05 el cuarto. Esto lo promediamos entre 4 porque tenemos 4 conjuntos de datos solamente, por lo tanto tenemos 4 árboles también. Y el valor estimado total con el que quedaría nuestra variable objetivo en este caso sería 1,8825. ¿Por qué se llama Random Forest? Esto es importante. El algoritmo se llama Random Forest porque hace dos procesos de forma aleatoria. El primero es el bagging. Permite que no todos los árboles utilicen un mismo conjunto de datos para entrenarse. Y esto es muy importante porque, como vimos anteriormente, si entrenamos un dataset con un conjunto de datos, si entrenamos un árbol con un conjunto de datos y cambiamos así sea un poco este conjunto de datos, este va a ser muy sensible a ese conjunto de datos en específico. Va a ser muy bueno prediciendo ese conjunto de datos, pero no algo nuevo que vaya a llegar. Otro proceso que se hace de forma aleatoria es la selección de futures. ¿Qué son los futures? Son las características, es decir, x1, x2, x3 hasta xn. Este proceso se hace de forma aleatoria también, se escoge de forma aleatoria y eso permite que la correlación entre los árboles sea muy baja. Pues recordemos que si la correlación entre los árboles es alta, entonces quiere decir que se está sesgando un poco el modelo hacia cierto tipo de valores. Por eso es que buscamos siempre una correlación entre árboles que sea baja. Ahora veremos la afinación del modelo. La validación cruzada es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico. Es ampliamente utilizado en inteligencia artificial, pero resulta costoso computacionalmente. La idea es calcular la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre diferentes particiones del conjunto. Y aunque existen diferentes tipos de validación cruzada, en esta presentación veremos la K-fold. La idea es coger los datos de muestra y dividirlos en K-subconjuntos, como se muestra en la imagen de referencia. Uno de los subconjuntos se usa como conjunto de prueba y el resto como entrenamiento. El proceso se repite durante K iteraciones y al final se calcula la media aritmética de los resultados de cada iteración. Si bien la validación cruzada es ampliamente utilizada en muchos algoritmos de clasificación, para el Random Forest existe la medida Out of Bag Error, que consiste en lo siguiente. Utilizando bootstrapping como método de muestreo de la data, para n observaciones, cada observación tiene una probabilidad de ser elegida de 1 sobre n. Por lo tanto, la probabilidad de no ser elegida en todo el proceso de creación de los árboles es 1 menos 1 sobre n a la n. Si cogemos esta función y evaluamos su límite en más infinito, esto tiende a 1/3. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, cada ajuste de los árboles usa solamente 2/3 de las observaciones originales, y al tercio restante se le llama out of bag. Este out of bag va a ser utilizado para evaluar el rendimiento del modelo. ¿En qué consiste el método? Para cada una de las observaciones de los datos de entrenamiento, se puede calcular una respuesta del modelo, pero lo que haremos es usar únicamente los árboles que han excluido a dicha observación. Luego se promedia el resultado de todos los árboles y se promedia el resultado para cada una de las observaciones, teniendo en cuenta si es un problema de regresión o de clasificación. Las aplicaciones de bosques aleatorios, pues sobre todo vemos hoy en las aplicaciones de los bosques aleatorios la aplicación de los mismos en el Machine Learning, y es desde allí donde se ha tratado pues dar un mayor uso y aprovechamiento. Algunas ventajas y características importantes que hacen dar uso a los bosques aleatorios en el Machine Learning son que primero el algoritmo de Random Forest
puede ser usado tanto para tareas de regresión como para tareas de clasificación, como ya lo hemos visto. Segundo, pues brinda una mejor precisión mediante cross-validation o validación cruzada. Tercero, puede manejar varios valores faltantes y mantener la precisión de grandes cantidades de datos. Cuarto, si hay más árboles, no existe o se limita mejor el overfitting o sobreajuste en el modelo. Y quinto, pues que se puede trabajar con grandes volúmenes de datos y pues que estos datos tengan bastante dimensionalidad. Esto quiere decir que existan pues muchos factores o features. Bien, actualmente pues se han evidenciado aplicaciones en áreas como la industria bancaria, la medicina, el mercado de valores y el comercio electrónico. En la industria bancaria, pues tenemos la detección de fraudes, que puede ser una aplicación en donde se trata de identificar las compras en las cuales a los consumidores se les es cobrado algún monto por un producto que no han comprado. Y pues en este problema es bastante difícil saber cuánto se ha cometido fraude, ya que pueden existir 1000 casos de fraude en un millón, que puede representar pues tan solo el 0.1% del dataset, lo que plantea que este conjunto de datos sea pues bastante desequilibrado. Allí pues otros algoritmos de Machine Learning pueden llegar a confundirse con un simple ruido en los datos y pues de cierta manera como ignorar los hechos de ruido. Mientras que el Random Forest pues podría manejar este problema y dar mejor precisión. También en la segmentación de clientes, que resulta ser una tarea muy común cuando se habla de clasificación y donde se intenta tener pues los datos de gasto, por ejemplo, anuales de los diferentes clientes en las diferentes categorías de productos. Y allí se pueden analizar las diferentes características de los clientes y responder a cada uno de manera eficiente según su comportamiento de compra. En la parte también de préstamos, se plantea pues basados en los datos de los clientes a qué tipo de personas es posible realizar préstamos y a quienes probablemente no, dependiendo de varios factores como ingresos, vida crediticia, entre otros. Luego en la medicina, los árboles aleatorios pueden jugar roles bastante interesantes en la predicción de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en donde con la información médica de la persona y el historial clínico del mismo se puede llegar a determinar los factores que llegan a ser determinantes para que una persona pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular y a partir de allí se dan ciertas recomendaciones a la persona pues de salud para tratar de algún modo reducir esas probabilidades de adquirir a largo plazo esas enfermedades. Luego también la predicción de diabetes, en donde se puede observar comportamientos en algunos valores relacionados con problemas de azúcar y dar información temprana sobre posibles desarrollos de la enfermedad. Y en el cáncer de mama también se plantea análisis de algunas características como antecedentes familiares, la edad, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, para explorar la posibilidad de contraer esta enfermedad. También está presente el uso de imágenes médicas para detectar las características de las masas mamarias y predecir el tipo de cáncer, es decir, si es benigno o es maligno. Luego en el mercado de valores encontramos aplicaciones en la predicción del mismo mercado que puede ayudar a los traders a apoyar su decisión sobre cuándo comprar y vender acciones, teniendo en cuenta que este mercado pues suele ser demasiado volátil y los precios de las acciones son bastante dinámicos. Análisis de sentimientos, en donde podemos ver que la naturaleza del comportamiento del mercado también depende de factores como el precio de cierre en días anteriores, resultados electorales, rumores, etcétera. Entonces se tienen en cuenta para intentar brindar una predicción sobre los precios de las acciones que pueden resultar en beneficios para empresas y inversores. Y por último, pues también la predicción de criptomonedas, que también hace parte del mercado de valores y este en específico suele ser mucho más volátil que el mercado tradicional y presenta retos más grandes para traders y demás actores. Por último, en la parte de comercio electrónico, pues tenemos la recomendación de productos, en donde se plantea como un tipo de marco de trabajo framework de recomendaciones hacia los clientes, teniendo en cuenta la puntuación sobre los vendedores y el tiempo que llevan ofreciendo sus productos en la plataforma. También la optimización del precio en los productos, que es bastante crítico, ya que las compañías pueden llegar a marcar un diferencial con ello. Y es por eso que se toman en cuenta diferentes factores como la tarifa, la demanda, la hora del día y el tipo de cliente para plantear precios diferenciadores de la competencia. Ahora les mostraré una implementación del modelo de Random Forest utilizando la librería Skylern de Python.
Para este ejemplo, utilizaremos registros clínicos de diferentes pacientes que tuvieron reacciones al consumir medicamentos opioides. En estos pacientes existían registros de cambios en los alelos de su ADN. Por lo tanto, la entrada del modelo consiste en lo siguiente: el cromosoma en el cual se encuentra ese cambio, la posición en ese cromosoma, el alelo de referencia y el alelo alterno, que básicamente es el alelo que cambió, o sea, de G pasamos a A, el gen en el que se encontraba ese cambio, y si este cambio es o bueno, el alelo de referencia, que es el alelo que normalmente existe en la población humana, es de conservación evolutiva, ¿vale? Un 0 si no es de conservación evolutiva, un 1 si sí. Y como salida del modelo encontraremos un score que básicamente nos indica el nivel de riesgo que tiene este paciente con este cambio en su ADN de presentar o no una reacción adversa al consumo de medicamento opioide. En primer lugar, entonces leeremos de nuestro Drive, utilizando pues esta librería de conexión con Colab, pues el dataset, ¿vale? Entonces, pues ustedes ven que aquí leemos dos datasets, pero estos dos finalmente se unen y aquí establecemos entonces nuestro nivel de clasificación. Inicialmente el dataset contemplaba tres niveles de clasificación, finalmente se toma la decisión de unir la 2 y la 3 por, digamos que, temas de balanceo de clases. La 2 y la 3 tenían muchísimos menos datos que la 1, entonces por eso se unen. Luego, si vemos la información, nosotros contamos con cuatro variables que son categóricas y dos que son numéricas. Como vimos en la presentación, las variables categóricas se les da un manejo con la codificación one-hot encoding, que básicamente consiste en crear un número de variables dummy binarias por cada una de las categorías que existen en el dataset. El código es muy sencillo, simplemente se identifican las variables categóricas, luego las numéricas y luego se les aplica un transformer. Listo. Si vemos, entonces se crean un montón de variables dummy. De las 6 variables que teníamos inicialmente ahí arriba, pues pasamos a 79. ¿Listo? Muy bien. Luego hacemos un split del dataset. Dividimos el dataset en entrenamiento y prueba. Aquí se omite el dataset de validación por el número de datos que tenemos. Y el dataset de prueba se le da un tamaño del 30%. Si nosotros vemos la distribución de los datos, pues es lo siguiente. Para el dataset de entrenamiento tenemos la categoría 1 y 2. Estos son los valores de los datos o el número de datos que contemplamos para cada categoría. Y para el dataset de prueba, pues tenemos los siguientes. Estos, pues sumados, corresponden al 30% de los que están aquí. Y si vemos, también digamos que están como distribuidos, ¿no? O sea, este 62 es el 32% o aproximadamente el 30% de lo que es 147. Y lo mismo para la categoría 1. Listo. Luego de haber hecho ese particionamiento de los datos, haremos una estandarización de ellos. Si nosotros vimos en el data frame de entrada, en la categoría de la posición, vemos unos números extremadamente grandes. Estos números pueden afectar las decisiones de los árboles. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una estandarización, que es básicamente convertir esos números en valores desde 0 hasta 1. Como todos los demás columnas, si ustedes se dan cuenta, son dummy, o sea, son binarias, pues esas columnas no tienen ningún tipo de problema. La única columna que tiene problema aquí es la posición, ni siquiera la conservación, porque la conservación también termina siendo binaria. Entonces, aplicamos también una transformación sobre esos datos. Aquí en la partecita de aquí abajo, utilizamos el min-max scaler. Min-max scaler lo que hace es determinar el valor más grande y el valor más chiquito, y básicamente es como dividir todos los datos por esa diferencia, ¿vale? Básicamente como para escalarlos entre 0 y 1. Y una vez realizamos esa conversión, pues vemos otra vez aquí el data frame y vemos que la posición ya se encuentra pues estandarizada. ¿Listo? Una vez tengamos todos los datos estandarizados y convertidos a numérico, pues hacemos un filtrado de características. El filtrado de características lo que hace es evaluar cuáles características son más relevantes para el modelo, cuáles características pueden de pronto resultar en un mejor resultado. Y aquí lo que hacemos es una selección basada en árboles. Aquí de pronto no quiero entrar mucho como en detalles, pero lo que hace es como construir unos árboles y hacer unos entrenamientos y ver finalmente cuáles categorías tienen como más relevancia en el resultado del score. Y si vemos aquí podemos imprimir incluso esa relevancia. Nosotros lo que hacemos en este caso en particular de esas
79 variables que se crearon con la notación one hot encoding, es elegir únicamente 32. Si mal no recuerdo, finalmente no es que se establece eso. Acá en este punto, 32. Se puede hacer la evaluación del Random Forest con todas las categorías, bien pueda, pero este paso de filtrado de categorías normalmente se hace como para seleccionar qué categorías de pronto tienen como mayor relevancia y también ver de pronto que una categoría no sea de pronto o tenga muy alta correlación con el resultado. Eso también hay que verlo. Bueno, pasando esta selección. Ahora sí pasemos a la librería de Skylar. La implementación es relativamente sencilla, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el modelo se tienen que establecer unos hiperparámetros. Estos hiperparámetros normalmente son datos como el número de árboles en Estimator, el número de características que va a elegir cada árbol, la máxima profundidad de cada uno de los árboles y el criterio de evaluación, ya sea Gini o la entropía. Y estos hiperparámetros son como parámetros que están allá arriba y que va a utilizar el modelo. Como nosotros de antemano no sabemos cuál combinación de esos hiperparámetros es mejor, lo que nosotros hacemos es generar una grilla. Y con esa grilla, nosotros lo que hacemos es evaluar el modelo de Random Forest con todas las posibles combinaciones de esta grilla. O sea, primero elegimos 150 árboles con 3 características, con 3 niveles de profundidad y con el criterio de evaluación Gini. Y luego lo hace con todas las posibles combinaciones y al final el que obtenga un mejor resultado es la combinación de hiperparámetros que queda. Entonces, hacemos finalmente esa evaluación en esta función que vemos aquí y digamos, esta función utiliza el one of back score que les expliqué en la presentación. Se hace el entrenamiento y esto encuentra, digamos que la mejor combinación de hiperparámetros que pueda combinar. Pero si bien lo hicimos de esta manera, también lo hicimos con validación cruzada. En este caso voy a presentar los resultados de validación cruzada. Am, con validación cruzada es muy similar, se establece la grilla, todas las posibles combinaciones de esos hiperparámetros que definen el modelo y se evalúa la grilla. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí defino un número de k-false igual a 5. Y aquí le paso algunos parámetros más. De pronto digo que la medida de evaluación del modelo va a ser el accuracy. Y establezco unos random state para que el resultado siempre me arroje los mismos resultados. Si yo entreno el modelo, pues estas son algunas de las mejores estimadores o hiperparámetros que encontró. Estas son como las combinaciones. Entonces, para este caso, pues me dijo que la mejor es entropía con una máxima profundidad de 20, con un número de 32 características y así sucesivamente. Y si evalúo el modelo en el dataset de prueba, en el X-test, pues voy a encontrar una matriz de confusión que es la siguiente. Para la categoría 1 me clasifica correctamente 249 casos, me clasifica mal 12. Y para la categoría 2 me clasifica bien 51 casos y me clasifica mal 11, obteniendo una accuracy del 92%. Como conclusiones podríamos encontrar las siguientes. La primera, los árboles de decisión tienen algunos problemas fundamentales debido a que se pueden producir sesgos fácilmente, dependiendo del dataset, y también pueden sobreentrenar debido a su carácter determinista. Lo anterior es la puerta al uso de los bosques aleatorios, precisamente para poder mitigar esas debilidades. Segundo, la varianza del conjunto de árboles de decisión es menor a la varianza de cada árbol pensado por separado. Como tercera conclusión podríamos decir que al usar árboles de decisión y depender de un dataset es importante depurar la información antes de realizar un modelo de clasificación o regresión, debido a que estos modelos al tener una definición determinista requieren de esa misma precisión en los datos que son ingresados, pues los datos faltantes producirán cambios abruptos en la salida. En cambio, usando bosques de decisión se pueden permitir datos faltantes, información sin depurar, porque al dividir el dataset en subconjuntos se encontrarán salidas o predicciones cercanas sin importar dichas limitantes. Como cuarta conclusión, para reducir el overfitting se hace el uso del indicador de entropía dentro del modelo y donde se encuentre mayor entropía podremos afirmar que allí se encuentra más desorden en la salida, pero también hay más información. Por lo tanto, se evitan datos cercanos entre sí, que no sean de real interés para la clasificación o regresión según sea el caso. Y como quinta y última conclusión, determinamos que en las aplicaciones que podemos encontrar referentes al uso de bosques aleatorios, se determina que el factor común por el cual se usa dicho algoritmo
es la fidelidad y alta precisión en el manejo de los datos de una gran cantidad de registros para predicciones más acertadas y por lo tanto la relación entre mayor número de árboles de decisión y mayor precisión es directamente proporcional.